en la parte sensitiva. ¿Cuál es el primer componente del sistema sensitivo? El receptor, ¿sí? El receptor es el primer componente del sistema sensitivo. El receptor tiene una dendrita larga que llega ¿a dónde? ¿Sí? Porque esa dendrita tiene una fibra aferente sensitiva que llega ¿a dónde? Al asta posterior. Asta posterior, ¿sí? O sea, tiene que entrar por el ganglio de raíz posterior al asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. A partir de ahí, para la parte motora, tiene que ir la información al sistema nervioso central más superior, o puede tener lo que se conoce como arco reflejo. El arco reflejo es cuando directamente desde la información sensitiva llega hacia la parte motora. De sensitivo directamente a nivel medular vuelve a dar una respuesta motora a través de lo que se conoce como interneuronas, ¿sí? Las interneuronas o neuronas de asociación son neuronas encargadas de comandar, por decirlo de alguna forma, de comandar hacia dónde se va a enviar la información. En el caso que las interneuronas decidan enviar la información a la parte motora, nosotros tenemos dos tipos de neuronas motoras. ¿Cuáles eran los dos tipos de neuronas motoras en el asta anterior de la médula espinal? La alfa y la gamma. Motoneurona alfa y motoneurona gamma. ¿Recuerdan para qué sirve la motoneurona alfa? ¿Cuál es la función principal de la motoneurona alfa? Inerva las grandes fibras extrafusales, por lo tanto tiene una información mucho más rápida, una respuesta motora mucho más rápida, y es prácticamente para la movilización o la contracción de todo el músculo. Para eso servía la motoneurona alfa. ¿Y la motoneurona gamma? Para las fibras intrafusales, y las motoneuronas gamma mantienen el tono muscular. ¿Sí? Eso va haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, ¿y recuerdan para qué servía esta interneurona, las células de Renshaw? Son interneuronas inhibitorias, ¿sí? Se encargan de inhibir las señales laterales de manera que la señal principal esté bien concentrada y pueda ejercer su función de forma precisa. Ahora, bueno, ahora vamos a ver, como dijimos que la primera porción sensitiva, o sea, el primer componente sensitivo son los receptores. Y a nivel muscular, nosotros tenemos dos tipos de receptores. ¿Recuerdan cuáles son? Uso neuromuscular y órgano tendinoso de Golgi. Vamos a ver primero el uso neuromuscular. ¿Para qué estos receptores? Estos receptores reciben informaciones sensitivas para mantener tanto la forma, el control del movimiento muscular, y también para informarle al sistema nervioso central de la propiocepción del cuerpo, ¿sí? Entonces, a través de estos receptores sensitivos, el neuromuscular y el tendinoso de Golgi, se encarga de controlar el movimiento muscular y también de enviar señales de propiocepción al cerebro, que le dice al cerebro cómo está el cuerpo. ¿Sí? Esas son funciones principales. Entonces, el uso neuromuscular tiende a ubicarse en la región central del músculo, en lo que se llama fibras intrafusales, ¿sí? Y el órgano tendinoso de Golgi tiende a ubicarse más hacia el tendón, ¿sí? Como lo dice su nombre. Vamos a ver primero las fibras intrafusales que están rodeadas por el uso neuromuscular. Entonces, fíjense,
¿Da para ver bien o está brillando demasiado para mí? Voy a apagar un ratito todo porque quiero que fijen bien las fibras. ¿Sí quieren apagar ese, por favor? La luz. Quiero que se fije bien los colores. Ahora sí. Fíjense. Esta es la fibra intrafusal. Lo que está alrededor son fibras extrafusales. Este que le rodea, ¿sí?, es el órgano tendinoso de Golgi. El que está de color verde es el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra sobre las fibras intrafusales. Entonces, cuando el músculo sufre alguna tensión, ¿sí?, alguna tensión, entonces las fibras extrafusales van comprimiendo hacia las fibras intrafusales y a medida que más comprimen, entonces más estimulan al uso neuromuscular. ¿Sí? Entonces, el uso neuromuscular detecta el grado de tensión o de relajación del músculo. ¿Entienden? ¿Cómo? Porque las fibras extrafusales están inervadas por motoneuronas alfa. Entonces, la contracción es mucho más enérgica. Entonces, cuando hay una contracción, están comprimiendo a las fibras intrafusales y cuando hay una relajación, entonces la presión hacia las fibras intrafusales desciende o disminuye. Entonces, a medida que más esté comprimido, este uso neuromuscular va a enviar mucho más información sensitiva. ¿Por qué? Por la compresión. Recuerden que son receptores mecánicos, ¿sí? Son mecanorreceptores. ¿Cuál es la función del mecanorreceptor? La deformación mecánica, no la deformación física, la deformación mecánica del receptor, ¿sí? Entonces, al haber compresión, hay una deformación mecánica del receptor y eso es lo que envía la información hacia el asta posterior de la médula espinal. Entonces, dice el uso muscular está ubicado alrededor de pequeñas fibras intrafusales. Aquí lo vemos que hay una que la está rodeando y la que rodea la fibra intrafusal es la tipo 1A, ¿sí?, que son dos tipos, la 1A y la 1B. Luego, dice, estas fibras intrafusales, recuerdan que el glucocálix era como que el que sostenía a la membrana muscular y es el que le daba la carga negativa. Bueno, estas fibras intrafusales se unen o se adhieren a este glucocálix para mantenerse fijas, ¿sí? Información extra. Bueno, dice, la región central de la fibra intrafusal tiene pocos filamentos de actina y miosina. La que más tiene filamentos de actina y miosina son las fibras extrafusales. Cuando nosotros tenemos estas fibras, ¿sí?, fíjense en estas verdes nomás, después vamos a explicar estas alfa y estas gamma, ¿sí? Aunque lo vamos a explicar ahora, no tiene mucho secreto. La alfa, fíjense que para la fibra extrafusal, y la gamma es para la fibra intrafusal, ¿sí? Las que están pintadas de naranja, la alfa y la gamma son motoneuronas, o mejor dicho, son los axones de las motoneuronas, para ser más correctos, ¿sí? Son axones de las motoneuronas. Y estos que están pintados en verde son las fibras de los receptores neuromusculares. ¿Cuáles son las fibras? En este caso serían las dendritas, ¿sí? Porque el receptor está unido a una fibra nerviosa. Si es un receptor sensitivo, la fibra nerviosa que está unida a ella o que sale de ella es un receptor sensitivo. Pero recuerden que los axones no llevan información sensitiva. Los axones llevan información motora. ¿Quién es el que lleva la información sensitiva? Las dendritas. Pero como las neuronas son un tipo, o las neuronas del sistema nervioso son un tipo de neuronas bipolares, entonces prácticamente el axón y la dendrita como que están continuadas una con otra. ¿Dónde vamos a encontrar el cuerpo de las neuronas? De las neuronas sensitivas lo vamos a encontrar en el ganglio de la raíz posterior.
¿sí? En el ganglio de raíz posterior y en el asta dorsal. Ahí es donde vamos a encontrar el cuerpo de las neuronas sensitivas y el cuerpo de las neuronas motoras lo vamos a encontrar en el asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? Otra vez. Bueno, una neurona tiene tres principales partes. Por donde recibe la información, la dendrita. Donde procesa la información, el cuerpo o soma neuronal. Y por donde envía la información de respuesta, por el axón. Tres porciones principales tiene casi todas las neuronas. El cuerpo de la neurona donde se procesa la información, prácticamente están ubicadas en la sustancia gris de la médula espinal. ¿Sí? Sustancia gris, cuerpo, porque están bien concentrados, por eso tienen una coloración más oscura. Entonces, la mayor parte del cuerpo de las neuronas sensitivas se encuentran en el ganglio de la raíz posterior o en el asta posterior. El cuerpo de las neuronas motoras se encuentra en el asta anterior. ¿Sí? Entonces, si la información llega a la médula, la información va a llegar por una fibra sensitiva, y esas fibras sensitivas normalmente suelen ser más dendritas. ¿Sí? Y luego la médula tiene que enviar una información motora. ¿Sí? Y esa información motora que envía suelen darse por los axones. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a si están mielinizados o no están mielinizados, entonces lo podemos subdividir en los que ya conocíamos, el A alfa, A beta, A gamma, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, el uso neuromuscular, que es para las fibras intrafusales, tiene dos tipos de fibras sensitivas que llevan la información. Solamente es cuestión de ubicación nada más. Que la fibra que rodea a la fibra intrafusal es la de tipo 1A. Y la fibra que se encuentra en los extremos de la fibra intrafusal es la tipo 2. ¿Sí? Sensitivamente, entonces, el neuromuscular tiene dos fibras, 1A y tipo 2. Y motoramente, la fibra intrafusal maneja motoneurona gamma. Entonces, a la fibra sensitiva que rodea la fibra intrafusal se le considera terminación primaria. ¿Sí? La fibra tipo 1A, que es sensitiva y se encuentra rodeando a la fibra intrafusal, así, rodeándola, entonces es terminación primaria. Las fibras tipo 2 que se encuentran laterales a la fibra intrafusal central o a la terminación primaria, a este se le llama terminación secundaria. Entonces, cuando hablamos de terminación primaria, estamos hablando de los receptores neuromusculares, ¿sí? Receptores sensitivos que envían información a través de la fibra 1A. Si hablamos de la fibra tipo 2, estamos hablando de una terminación secundaria que se encuentra a los laterales. Es decir, que trata de abarcar toda la fibra intrafusal para mandar mayor información a la médula, tanto la terminación sensitiva primaria como la secundaria. Esto lo habla el... A ver... Para que no confunda. En esta porción donde habla de fibras de bolsa nuclear y fibras de cadena nuclear, nos está refiriendo a las fibras nerviosas.
se está refiriendo a las fibras musculares, ¿sí? Por eso fíjense, dice, la división de las fibras intrafusales en fibras de bolsa nuclear y fibras de cadena nuclear. Es decir, la parte intrafusal, la parte central, esta parte central, que esta es la fibra intrafusal, y estos son las fibras intrafusales. La intrafusal tiene fibras musculares, porque esto es músculo, fibras musculares que de acuerdo a cómo se organizan sus núcleos musculares, porque la célula está compuesta de núcleos musculares, entonces sí, los núcleos del músculo, de la célula muscular, se agrupan en una sola región, entonces se llama de bolsa nuclear. Y si se agrupan los núcleos, ¿sí? Uno al lado del otro, porque estos son los núcleos, si se ubican uno al lado del otro, entonces son llamadas de cadena, ¿sí? A eso nomás está refiriéndose acá, ¿sí? Dice, existen dos tipos de fibras intrafusales en la fibra muscular, ¿sí? Tenemos las de bolsa nuclear cuando los núcleos del músculo, los núcleos de las células musculares, se agrupan, ¿sí? Y llamamos fibras de cadena nuclear cuando los núcleos están uno al lado del otro. ¿Cuál es la diferencia? Dice, la terminación nerviosa sensitiva primaria, la que era de tipo 1A, resulta activada por fibras intrafusales de la bolsa nuclear y de las fibras nucleares. Es decir, esa 1A, esta fibra 1A se encarga de enviar información de los dos tipos de fibras intrafusales. La 1A se encarga de llevar la información, ¿sí? De agarrar la información y llevarla hacia la médula de los dos tipos de fibras intrafusales, ¿sí? Ahora, dice, la terminación nerviosa secundaria, que era la tipo 2, fibra tipo 2, suele excitarse únicamente por las fibras, ¿sí? Por las fibras de cadena nuclear, es decir, solamente esta, ¿sí? Solamente esta. Então os dois e A2 é só aqui embaixo, isso? Sí. Entonces, terminaciones primarias, ¿sí? Terminaciones nerviosas primarias tienen este tipo de fibra nerviosa, 1A, ¿sí? Las terminaciones secundarias tienen tipo de fibra nerviosa tipo 2. ¿De dónde lo que quitamos este 1A y este tipo 2? Esperen que vamos a hacer algo. Vamos a nuestra clase. Nuestra primera clase. Bueno, la primera división que nosotros usábamos era del tipo A y del tipo C, ¿sí? Esa era una de las grandes clasificaciones que usábamos para determinar a las fibras nerviosas. Pero también se puede utilizar esta clasificación 1A, 1B, o sea, grupo 1A, grupo 1B, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Entonces, fíjense, ya en las clases anteriores ya estábamos diciendo, las fibras del grupo 1A se encarga de los usos musculares, ¿sí?
las del 1A de los usos musculares. De la tipo 2 en muchos receptores táctiles, ¿sí? Y también terminaciones, en este caso vamos a ser más específicos, terminaciones secundarias de los usos musculares. De acá estamos quitando la información, ¿sí? Está la clase número 11, ¿sí? Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar nomás ya esta clase. Entonces, las del 1A se encarga de las terminaciones primarias, ¿sí? Las 1A son terminaciones primarias del uso muscular y las del grupo 2 son terminaciones secundarias del uso muscular. Ya que estamos, fíjense, las del grupo 1B provienen de los órganos tendinosos de Golgi. Entonces, cuando demos órganos tendinosos de Golgi, el tipo de fibra que va a tener su dendrita es del grupo 1B. ¿Sí? De acá estamos quitando la información. Bueno, entonces fíjense acá. Terminaciones aferentes primarias del tipo 1A, terminaciones aferentes secundarias del tipo 2 o del grupo 2. ¿Sí? Vamos a ver. Eso es fibra nerviosa, sensitiva en este caso, por eso es aferente. Ok. Ahora eso es nervio. Vamos a ver el músculo. Músculo. Imagínense, en la fibra intrafusal, en el centro del músculo, la fibra intrafusal, el músculo, la fibra muscular, de acuerdo a cómo están organizados sus pequeños núcleos, se pueden dividir en músculo, vamos a ponerle así para que sea más fácil de entender, músculo, donde sus núcleos se juntan, músculo, bolsa nuclear. Voy a poner yo músculo, le voy a poner fibra para que no se confunda. Músculo nuclear o bolsa nuclear. Y si los núcleos de esas células musculares se ponen uno al lado del otro, entonces músculos en cadena. Músculos en bolsa nuclear y músculos en cadena nuclear. Dos tipos de fibras musculares hay en la fibra intrafusal. Porque estamos hablando del centro. Estamos hablando de las fibras que mantienen el tono muscular. ¿Sí? Fibras que mantienen el tono muscular. Esto, tanto la de bolsa nuclear como la cadena nuclear, son los dos tipos de fibra que encontramos aquí. Las de bolsa nuclear están más hacia el centro y las de cadenas nucleares están más hacia la periferia. ¿Sí? Entonces, esta fibra intrafusal, no se fijen en esta, solo en esta fibra intrafusal que sensitivamente tiene el uso neuromuscular. Esta fibra intrafusal puede ser de bolsa nuclear o de cadena nuclear. Cuando es de bolsa nuclear, entonces está inervada o lleva la información sensitiva de la terminación primaria. ¿Sí? Pero esta determinación primaria también lleva las fibras de cadena. Entonces, la terminación primaria, la 1A, lleva información tanto de la bolsa nuclear como de la cadena nuclear. Perdón, este de tipo 2, perdón. No me sirve este ejemplo. No me sirve. Acá. Este mejor. Me estaba confundiendo por el color. Ok. Las terminaciones primarias que tienen fibras 1A llevan información de los músculos intrafusales que están en forma de bolsa o que están en forma de cadena. Las terminaciones secundarias, por eso secundarias tipo 2 para que lo relacionen, ¿sí? Primaria 1, secundaria 2, ¿sí? Para que lo relacionen. Las terminaciones secundarias solo agarran la información de los músculos que están en forma de cadena.
Las primarias de la bolsa y de la cadena. Las secundarias solo de las cadenas. ¿Sí? Otra vez. Las primarias llevan información de la bolsa y de la cadena, y las secundarias llevan información solo de las cadenas. ¿A dónde llevan la información? Desde el uso neuromuscular hacia la médula. Desde el músculo, desde la parte media central del músculo, lo lleva hacia la médula. ¿Sí? Sí, y la disposición de la actina y la miosina. En la parte central es más nuclear y no tanto fibras. Las fibras están más estiradas hacia la periferia. Porque va a haber después en el órgano tendinoso de Golgi, vamos a ver que el órgano tendinoso de Golgi no va a estirar desde el músculo, va a estirar desde el tendón. Entonces, ¿qué va a ayudar a esto? Que estas fibras, ¿sí?, cuando se tensen en la misma potencia. ¿Sí? No es que esta está más relajada y esta está más tensada. Porque si hay esa diferencia de tensión, se van a lesionar las fibras musculares. ¿Sí? Entonces, obviamente, donde tiene mayor núcleo, entonces están distribuidas mayor cantidad de células musculares. ¿Sí? La disposición es porque hay fibras, recuerden que había músculos que son más rápidos, hay músculos que son más lentos. Esa primera clase que habíamos dado en músculos, ¿sí? Las que se activan por ciertas fibras. Fíjame, me voy a volver a la clase de músculos para mostrarle dónde está. Músculo esquelético, contracción creo que era. Vamos a ver, porque la mayoría de las clases están interrelacionadas. ¿Ok? Acá. Los tipos de fibras musculares. Hay fibras musculares que son más rápidas, que reaccionan de manera instantánea a la descarga motora, y hay fibras que son más lentas. Y estas fibras que son más lentas es para un trabajo más prolongado. Si bien las fibras rápidas actúan rápido, pero se cansan rápido. Las fibras lentas más despacio empiezan a despertarse, por decirlo de una forma, pero son más constantes en mantener la contracción. Entonces, por este tipo de situaciones es que hay algunas que tienen fibras intrafusales con más bolsa nuclear o con más cadena nuclear. Depende del músculo, ¿sí? Depende del músculo. Pero como estamos hablando de músculo de esquelético en general, es lo que presenta estas dos características. Bueno, y acá lo que decía, los usos musculares que se estiran con lentitud, que eran las fibras más lentas, esos llevan informaciones tanto primarias como secundarias, es decir, llevan información, los músculos que son más lentos, llevan información de aquí y de aquí, tanto de la forma primaria como de la forma secundaria. Ahora, los músculos que necesitan una respuesta más rápida, las fibras musculares rápidas, solo llevan de la primaria. ¿Por qué? Porque son más grandes, son más mielinizadas,
¿sí? Entonces depende ahí voy a la clase de fibras musculares rápidas, fibras musculares lentas, ¿sí? Si yo quiero una información un poco más lenta, llevo la información de ambas fibras porque esta lleva una información rápida y esta lleva una información un poquito más lenta que la mantiene. Pero si quiero una respuesta de acción rápida, entonces eso lo va a llevar más de la primaria. Por eso dice acá, la terminación primaria, pero no la secundaria, responde a la velocidad de cambio de longitud del receptor, es decir, tiene una respuesta dinámica. ¿Cuál es el cambio de longitud del receptor? Acá está el receptor neuromuscular, ¿sí? Y a este cambio de longitud es lo que se está refiriendo. Mientras más presionada, mientras más tensionado esté el músculo, más información va a mandar acá el receptor neuromuscular. Si yo le aprieto el receptor va a recibir así como un tacto, como si fuese que las fibras extrafusales le estén tocando al receptor, entonces el receptor va a enviar información. ¿Sí? ¿A dónde? A la médula espinal. Y ahí se va a decidir qué hacer. Las interneuronas deciden en la médula espinal si hacer una respuesta reflejo, si es que le envía la información al sistema nervioso, si es que envía la información a otras partes superiores de la médula o si envía informaciones a partes inferiores de la médula. Cuando una parte de la médula se comunica con partes medulares superiores o con partes medulares inferiores, es lo que llamamos de vías propioespinales. Es decir, vías que son propias de la médula. La información va de un sector medular a otro sector medular. ¿Sí? A eso le llamamos fibras propioespinales. Todo depende del tipo de movimiento que queremos hacer. O sea, que el cuerpo está preparado para 1.000.000 formas a la cual le queremos someter. ¿Sí? Está altamente preparado. Bueno, aquí otra vez un esquema. Lo que está pintado de rosado son fibras extrafusales. Lo que está pintado de gris son las fibras intrafusales. ¿Qué tipo de fibras intrafusales? Fibras musculares intrafusales tenemos. Tenemos las de cadena, ¿sí? Está toda de cadena y esta es de bolsa nuclear. La bolsa nuclear y la cadena tienen receptores sensitivos del tipo primario, ¿sí? El tipo secundario es solamente para los de cadena, ¿sí? Si yo utilizo fibra primaria y secundaria, quiero un movimiento dinámico, una respuesta estática. Si yo estoy utilizando los dos, primario y secundario, quiero una respuesta más estática. Ahora, si solo uso el primario, entonces una respuesta más dinámica. ¿Sí? Primario, respuesta dinámica, primario y secundario, una respuesta más estática. La respuesta dinámica es un movimiento rápido. Mira, acá. El receptor, no sé. Cuando la respuesta que va a enviar el receptor es más calma, más lenta, yo voy a activar tanto la primaria como la secundaria. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, yo estoy caminando y piso un vidrio. La respuesta sensitiva no puede ser lenta. La respuesta sensitiva tiene que ser rápida, tiene que ser dinámica, tiene que avisarle a la médula que hay una lesión. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la médula automáticamente pueda quitar el pie de donde se está generando la lesión. Entonces, ¿qué yo necesito? Necesito que toda la información se concentre en fibras nerviosas sensitivas que son más rápidas. Y en este caso, la fibra sensitiva más rápida es la 1A, la primaria.
¿Sí? A ver, vamos a ver. Eso, todo lo que estamos hablando es sensitivo, ¿ok? Bueno, fíjense acá. Aquí, porción sensitiva, porción motora, para que no se me confunda de fibras. Nosotros estábamos hablando de la porción sensitiva, el receptor que recibe la información, manda por su vía aferente a la médula. Eso es lo que estamos viendo ahora. Bueno, ¿me quieres ayudar leyendo esta diapositiva, por favor? Para leer, para que se quede más fijo. Sí. Sí, ¿saben por qué? Espera. Chisme. Chisme. Ah, ya atiende, ¿verdad? Apágame eso. Hay que parar. Bueno. Solo para que no ocupe lugar en tu galería. Solo para eso. Bueno, creo que ahora vamos a hacer esta dinámica de que yo voy explicando y que ustedes, así aleatoriamente, van a ir leyendo para que quede otra vez fijo. Alguna forma, porque examen oral está difícil, no les voy a poder hacer examen oral a todos, la única oportunidad que tengo es la presentación de los trabajos prácticos, pero quiero que se vayan acostumbrando al idioma, al menos forzado. ¿Saben por qué? Bueno, ¿recuerdan estos coreanitos que vinieron? Sí. En 2 meses ellos aprendieron español. En 2 meses. Y no puede ser que 6 años después ustedes se vayan del país sin aprender el idioma. Porque aprender un nuevo idioma genera neuroplasticidad, se genera nuevas sinapsis y le está previniendo tener Alzheimer. Están forzando a que haya nuevas conexiones neuronales. Eso quiere decir que tienen más vías de protección, o si por ahí se lesiona alguna parte del cerebro, ustedes ya crearon nuevas conexiones neuronales por las cuales pueden, como que, si esta no funciona, puedo usar la vía alternativa. ¿Sí? O sea, mi función no es solo, aprendan el idioma. O sea, yo estoy pensando mucho más allá. ¿Entienden? Entonces, vamos a ir leyendo porque la única forma es leer en el idioma, ¿sí? Para acostumbrarse a las palabras. Porque que hablen únicamente si tienen un amigo paraguayo con el que todo el día hablan. Entonces tiene la ventaja que hay todavía ciertos paraguayos en la clase, como que se acostumbran un poco más por lo menos a entender. Pero hoy, en el examen oral, yo tenía alumnos que estaban llorando. Y yo, mami, llorando, no hay problema, parte de la carrera. Es parte de la vida de la medicina. Tallinos, todavía no saben. La verdad que les siento mucha pena. Pero se ponen tan nerviosos y no pueden diferenciar cómo se llaman los dedos de la mano. No saben cuál es el índice, no saben cuál es el meñique. ¿Entienden? O sea, si les cuesta un examen algo tan básico como saber cómo se llaman los dedos de la mano, ¿cómo después se van a enfrentar a un paciente que solo le habla en español o solo le habla en guaraní? Yo les cuento que yo tengo una amiga musulmana que ella habla perfecto el inglés, habla perfecto el portugués, habla perfecto el español, hasta habla francés si querés. Y en su último examen de la carrera, en el internado, le toca un paciente que solo habla guaraní. No, ¿sabes qué pasó? Te da un tiempo, te da a tu paciente y te da un tiempo para que vos hables con el paciente, le hagas la historia clínica y luego defiendas frente a tu tutor, frente a tu médico. Y el paciente absolutamente hablaba un guaraní cerrado. Entonces, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que ese día ella rendía, yo no tenía prueba ese día, y nos llama a la otra Patricia, a mí, por favor, vengan a traducirme. Por favor, vengan a traducirme. Nosotros dejamos toda nuestra comida, salimos de nuestra casa, volamos al hospital para ayudarle en su examen final. Pero, ¿qué pasa? Ella tenía la idea
Ella, si es que el paciente hablaba un poco de guaraní y español, se iba a defender sola. Pero como hablaba un guaraní totalmente cerrado, le entendía a la mitad las cosas. Yo no quiero que les pase eso a ustedes, quiero que se acostumbren y que salga ese esfuerzo de ustedes. Para que cuando lleguen a ver pacientes cuarto, quinto y sexto año, les sea mucho más fácil. Porque dijo, ay doctora, es una humillación. Y yo, mientras más te acostumbres, más rápido te acostumbras a ser humillado, más fácil vas a sobrevivir. Y, ay, yo no quiero que chinguen conmigo. Y yo le dije, mira, yo creo que eso en el primer año nomás, porque en el segundo uno ya está acostumbrado. ¿Y qué responde? Señor, sí señor. Te mandan allá a la chingada, no, sí señor. Solucionaste tu problema. Ese es un consejo que les voy a dar como mientras sean estudiantes y no sean los jefes superiores. El día que ustedes sean jefes, ya depende de ustedes de su comportamiento. Espero que sea humanitario. Pero mientras estén por debajo de alguien en la medicina, ustedes respondan señor, sí señor, nomás. Se acabó el problema. A no ser que se esté pisoteando sus derechos. A no ser que se esté pisoteando sus derechos. Ahí es otra cosa. Pero si vamos a ver porque van a chingar, señor, sí señor, y se acabó. Van a ganarse mucha paz mental. Y muchas menos guardias castigo. ¿Entienden? Entonces, va a ser la dinámica de esa hora. Yo les voy a pedir aleatoriamente que vayan leyendo de manera a fijar aquello que no se entendió otra vez. ¿Sí? Ahora sí, puedo poner otra vez. Perdón, pero tenía que decir. Receptores sensitivos musculares. Porção sensitiva. A. Terminação primária. Uma grande fibra nervosa sensitiva rodeia a porção central de cada fibra processada, formando a terminação aferente primária ou terminação anulocidal. Esta fibra nervosa é de tipo lá e señales sensitivas hacia la cultura espinal a una velocidad de 70 hasta 120 metros por segundo. B. Terminação secundária. A terminação receptora situada a um lado de uma terminação primária ou ambos os lados é uma terminação sensitiva chamada terminação aferente secundária, que normalmente está inervada por uma fibra nerviosa sensitiva tipo 2. ¿Se entendió? Ahora siguiente. Qué falta de suerte. Os musculares, divisão pelas fibras intermusculares e fibras do osso nuclear e fibras de cadena nuclear, respostas dinâmicas e estáticas de aluno muscular. Também existem dois tipos de fibras intermusculares em aluno muscular. As fibras musculares do osso nuclear, em las que vários grupos pelas fibras musculares se encontram agregados em bolos, enxachadas. Esto significa ensanchadas. Se encontram na porção central da zona receptora. E as fibras de cadena nuclear, cujos núcleos pelas fibras musculares estão alinhados, formando uma cadena ao largo de toda a região receptora. A terminação nervosa sensitiva primária resulta ativada por as fibras intermusculares do bolso nuclear e por as fibras de cadena nuclear. A terminação nervosa sensitiva secundária pode excitar-se unicamente por as fibras de cadena nuclear. ¿Ahí quedó más claro? Sim. Check. ¿Ya que chismoso? É blasfêmia. Blasfemia. Blasfemia. Por eso el rey. Ok, seguimos. Uso muscular. As terminações primárias e secundárias respondem ao objetivo e a receptor. Resposta estática. Quando a porção receptora do uso muscular se expira com lentitud,
é o número de impulsos transmitidos desde as terminações primárias e secundárias aumenta quase em proporção direta ao grado de estiramento e as terminações continuam a transmitir em las sinais durante vários minutos. Este efecto se llama respuesta estática del receptor de voz. Ok, bueno. Eso se refiere por qué tiene que salir la información tanto de la primaria como de la secundaria. Porque este estiramiento se da de forma lenta, pero continua. Por eso sale de ambos. ¿Sí? Por eso dice acá, el uso muscular se estira con lentitud. Por lo tanto, las fibras primarias y secundarias envían información de forma constante, tratando de llevar como que la misma velocidad o la velocidad más parecida de información. Entonces, una respuesta más tranquila, más estática. ¿Sí? Adelante, ya. ¿Ya qué va a hacer? Te va a tocar. Ok, espera. Este no era, ¿verdad? Considero. Sí, está bien. Sí, perdón. La terminação primária pelo novo secundário recebe um estímulo potente. Esse estímulo se denomina resposta dinâmica da receptor nervoso. O que significa que a terminação primária responde de modo a uma velocidade de câmbio rápida em uma longitud de luz. Portanto, os usos são capazes de enviar hacia a abertura espinal sinais positivos. Um número maior de impulsos para indicar o estiramento ou sinais negativos, uma quantidade de impulsos reduzida para indicar o apertamento muscular. Miren que esto es el resumen del libro. Yo miré el libro tal cual y traté de quitar solamente las partes que son más fáciles de comprender. El libro es más complicado, pero igual van a leer. Bueno, ¿a qué se refiere? La respuesta estática se da cuando estas fibras intrafusales, entonces hay un estiramiento o un acortamiento del músculo de forma lenta. Ahí tenemos una respuesta estática. Ahora si de repente hay una respuesta dinámica, o sea, hay un movimiento donde se contrae al uso neuromuscular de forma rápida, entonces ese neuromuscular se excita rápidamente y envía la información solo a través de la terminación primaria para que llegue más rápido a la médula. Elige la fibra sensitiva de mayor velocidad. ¿Sí? Eso es todo sensitivo. Ahora vamos a ver motoramente qué pasa en la fibra intrafusal. Motora ya ahora. ¿Sí? Entonces, esta respuesta, ya sea estática o dinámica, depende también de motoneuronas. La motoneurona dice, los nervios motores gamma dinámicos excitan a las de bolsa nuclear y las motoneuronas gamma estáticos excitan a la de cadena nuclear. Entonces acá, fíjense, estas son fibras intrafusales. Recordemos que las motoneuronas de las fibras intrafusales son las gamma y las gamma dinámicas se encargan de las cadenas nucleares y la gamma estática, la gamma dinámica se encarga de las bolsas nucleares y la gamma estática de las cadenas nucleares. Esta es la respuesta motora. ¿Sí? ¿Sí? Las gamma dinámicas de las bolsas nucleares, acá realmente debería de estar acá. Las gamma dinámicas de acá y las gamma estáticas también hay. Bueno, les voy a preguntar cuál es dinámico y cuál es estático, no. Les voy a preguntar qué motoneurona se encarga de la fibra intrafusal, qué motoneurona se encarga de la fibra extrafusal. Con que lo sepan eso ya estoy contenta.
Este sí o sí sale. Pasa aquí. Componentes del arco reflejo. Cuando hablamos de arco reflejo, cuando un estímulo sensitivo llega a la médula y automáticamente la médula genera una respuesta motora sin que tenga que procesarse la información en el encéfalo. Llegó la respuesta sensitiva, se hizo una respuesta motora involuntaria. Por más que sea motor, es involuntario. ¿Por qué? Porque no hubo participación voluntaria del cerebro. ¿Sí? ¿Cómo entonces es? Cuando hablamos de arco reflejo, ¿sí? El arco reflejo tiene 4 a 5 componentes principales. El primer componente es el receptor, que en este caso pueden ser los receptores de dolor, pueden ser los receptores de temperatura, pueden ser los mecanorreceptores, ya sea los de posición o los de tacto, cualquiera sea, ¿sí? Entonces, llega un estímulo. Ese estímulo es percibido por el primer componente, que es el receptor sensitivo. Este receptor sensitivo está unido a una dendrita que lleva la información sensitiva hacia el ganglio de la raíz posterior y por ende hacia el asta posterior de la médula espinal. El segundo componente es la neurona sensitiva. Primer componente, el receptor sensitivo. Segundo componente, la neurona sensitiva. Tercer componente, tiene que haber un lugar donde se integre, se transforme la respuesta sensitiva hacia la respuesta motora. A eso se le llama centro integrador. El tercer componente es el centro integrador. El centro integrador puede ser el encéfalo. Esto, sin que sea arco reflejo, esta información puede ir al encéfalo y del encéfalo bajar una respuesta motora, ¿sí? Pero cuando hablamos de arco reflejo, el centro motor está en las interneuronas que se encuentran en la médula espinal. Recuerden que las interneuronas pueden estar en el asta posterior, en la comisura, en el asta anterior. Las interneuronas están distribuidas. Entonces, llegó la información sensitiva, recibe la interneurona, procesa la información y manda la respuesta por el asta anterior, ¿sí? Hacia, aquí está la neurona motora que tiene su axón. Entonces, el cuarto componente es la neurona motora que recibe la información de la interneurona y esta neurona motora envía la información motora hasta, en este caso, el órgano efector. Y el órgano efector es el quinto componente. El órgano efector puede ser algún músculo para que se contraiga o algún músculo para que se relaje, pero es músculo. O puede ser alguna glándula. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando yo, por ejemplo, como algo amargo, por el solo hecho de ver algo amargo, automáticamente tengo una sensación de estiramiento y de producción salival. Esa es una glándula salival, una respuesta motora, la liberación de saliva. El estímulo puede haber tocado la lengua o simplemente podemos haber visto o sea, sentido el aroma. Y no sé si nunca le pasó, pero a mí me suele pasar con el limón, que lo veo muy cerca y como que se me estira el músculo y empieza a salir una superproducción salival. Famoso dice, se me hace agua la boca, pero no precisamente porque es rico. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una glándula que fue estimulada. ¿Ok? En este caso, nosotros los mayores arcos que vamos a ver es a nivel muscular. Entonces, para que una información sensitiva genere una respuesta motora involuntaria, es lo que conocemos como arco reflejo, que tiene 5 componentes. El receptor sensitivo,
la neurona sensitiva, la interneurona, que en este caso es el centro integrador, la neurona motora y el órgano efector. 5 componentes del arco reflejo. ¿Sí? La mayor parte. Cuando es estriado esquelético. Estriado esquelético. Los ejemplos que estamos dando es de estriado esquelético. ¿Sí? Dice, el receptor sensitivo responde al estímulo, que en este caso es un alfiler, o no me acuerdo cómo se le llama ese. ¿Cómo se le llama ese? No alfiler. Tacha, no sé. Bueno, pero es una respuesta nociceptiva, ¿sí? O sea, es un estímulo nociceptivo. Sí. Entonces, el receptor, dice, responde a estímulos mediante la producción de un potencial de receptor o un potencial generador y lo lleva hasta la neurona sensitiva. El axón conduce el impulso, este axón, para que está la neurona sensitiva, dendrita, neurona, axón. El axón lleva a la información sensitiva hasta el centro integrador, que en este caso es la interneurona. El centro integrador puede ser una o más región del sistema nervioso central, la médula del sistema nervioso central, ¿sí? Dice que liberan impulsos de las neuronas sensitivas hacia las neuronas motoras. Esa es la función del centro integrador, liberar impulsos de neuronas sensitivas hacia neuronas motoras. En este caso, la neurona motora, la motoneurona, está aquí, envía a través de su axón impulsos que vienen desde el centro integrador hacia el órgano efector para que este órgano efector, ya sea músculo esquelético o ya sea glándulas, pueda responder al impulso nervioso motor. Y de acuerdo a la información, si es una información excitatoria, el músculo se va a contraer. Si la información es inhibitoria, el músculo se va a relajar. ¿Sí? Entonces, esto es el arco reflejo. Bueno, el arco reflejo, ¿sí? Uno de los reflejos es el reflejo miotático. Y aquí explica la forma en la que se produce el reflejo miotático. ¿Y de qué se trata el reflejo miotático? El reflejo miotático se encarga del estiramiento del músculo. Se puede llamar reflejo miotático o reflejo de estiramiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, el reflejo miotático va a ocurrir cuando nosotros estimulamos al músculo, ¿sí? Estimulamos al músculo de manera que se activa su uso neuromuscular, ¿sí? Envía la información sensitiva a un centro integrador y luego una respuesta motora. La respuesta motora es el estiramiento del músculo que fue excitado, o mejor dicho, estimulado. Y un famoso tipo de reflejo miotático, es el reflejo del estiramiento, es el reflejo rotuliano. Acá está explicado paso a paso lo que ocurre, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a hacer es explicarlo directamente con la imagen, para avanzar un poquito más, ¿sí? Bueno, en el anterior era el paso a paso. Entonces, fíjense bien lo que pasa. Se genera un estímulo a nivel del ligamento rotuliano. Es un ejemplo de reflejo miotático. Se genera un estímulo a nivel del ligamento rotuliano, lo cual estimula al uso neuromuscular.
El uso neuromuscular tiene su fibra sensitiva que va a enviar aquí al asta posterior de la médula espinal. Esta neurona sensitiva va a tener interneuronas que van a enviar información positiva hacia las motoneuronas del cuádriceps para que el cuádriceps se contraiga. Al mismo tiempo que la información sensitiva utiliza una célula de Renshaw, que es una interneurona, y la célula de Renshaw, ¿qué hace? Inhibición. Esta interneurona envía una respuesta motora negativa o respuesta motora inhibitoria a los bíceps para que se relajen, porque no se pueden contraer juntos para hacer la extensión. La extensión se da gracias a la contracción del cuádriceps. ¿Sí? La flexión se da gracias a la contracción del bíceps femoral. ¿Sí? Entonces, mientras se potencian los músculos agonistas, se tienen que relajar los antagonistas. ¿Se entiende? Esa es la función de la célula de Renshaw, la interneurona que inhibe a los músculos antagonistas de manera a que la potencia del movimiento se encuentre concentrada en los agonistas y sinergistas. Sinergistas son los que ayudan al movimiento. Si ponemos otro ejemplo, el mayor flexor es el braquial, ese es el agonista. Sus sinergistas, los que le ayudan en el movimiento, es el bíceps y el coracobraquial. ¿Entienden? Entonces, se estimula aquellos músculos que se van a contraer y se inhiben aquellos músculos que se deben relajar. Pero fíjense, la misma información sensitiva también va al encéfalo. Entonces, cuando ocurre un estímulo en el ligamento rotuliano, automáticamente la información va a la médula y de la médula ya ocurre el movimiento, la respuesta motora involuntaria. Involuntaria porque no es que la persona quiso moverse. Cuando no respuesta voluntaria, cuando yo por mi propia decisión me voy a mover. En el caso del arco reflejo no fue una decisión de la persona moverse, se movió por un estímulo externo. Entonces el movimiento fue involuntario. ¿Sí? Por que na gestão com dengue tem que fazer esse reflexo? Hipertensão, crise hipertensiva, por que tem que fazer esse reflexo? Com dengue? Dengue, doença hipertensiva específica da gestação. Ah. Eu sei que ¿Será que? a gente tinha que fazer esse... Tengo que volver a la materia que no... Ginecobstetricia. Que tiene que ver los vasos sanguíneos con la parte motora. La alteración del reflejo se puede dar a nivel medular. No. La alteración del reflejo se puede dar en cualquiera de los 5 componentes. Pero específicamente con una embarazada hay que ver si hay alguna compresión. Si fuese nervioso. Ahora, que sea arterial. Las arterias es más sistema nervioso vegetativo, es más sistema nervioso autónomo, no sistema nervioso somático. Pero, vamos, ahora en el proceso voy a mirar qué relación tiene, porque este es el sistema nervioso somático. Porque quando importava o paciente em questão, ainda lá na regulação, pediram, mas foi feito o teste do reflexo, daí eu perguntei pro médico,
Ah, não. Ah, é verdade, vou fazer. Ele falou assim, ah, é verdade, vou fazer. Mas eu fiquei assim, A no ser já vi que, várias vezes na atenção primária. a no ser que, porque este test de reflejo lo suelen hacer los neurólogos por dos motivos, para ver si el sistema, el arco reflejo está funcionando y si el encéfalo está funcionando. Eu acho que é mais isso. Porque si el encéfalo está funcionando, la respuesta va a ser controlada, ¿sí? Si el sistema nervioso, si el sistema del encéfalo no está funcionando, el arco reflejo va a ser exagerado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una inhibición recíproca, que después vamos a ver que es la inhibición recíproca, ¿sí? Si el sistema nervioso superior, el encéfalo no está funcionando, el tronco no está funcionando, la respuesta va a ser muy exagerada frente al estímulo. Entonces, lo que podría hacer que haya la conexión es que una hipertensión arterial puede afectar al cerebro. Sí, tipo, si una hipertensión afectó o no afectó el cerebro. Si la respuesta refleja, está dentro de sus límites normales, check, funciona todo. Sistema nervioso no se afectó. Ahora pueden ser dos cosas, que haya una hiperreflexia, que el reflejo sea muy exagerado, o que haya una hiporreflexia, que el reflejo esté disminuido, o que haya una arreflexia, que el reflejo esté abolido, que no haya reflejos. Eso es lo que puede ser. Funcionó todo mi año de medicina en este momento. Sí. Bueno. Bueno, a esta parte, el sistema nervioso del encéfalo, cuando se entera del movimiento, ya se entera después de que hubo el movimiento. O al mismo tiempo. Uno así tipo recibe el estímulo, mueve la pierna, ¡ah! Se movió. El encéfalo se entera pero tardíamente. Fíjense cómo se da el estímulo. ¿Sí? Se recibe el golpe. Se recibe el golpe, viaja la respuesta por el cuádriceps. La respuesta sensitiva viaja por el cuádriceps hasta la médula y la respuesta motora vuelve para el cuádriceps y para el bíceps. El cuádriceps para que se contraiga, el bíceps para que se relaje. ¿Se entiende? Golpe, respuesta sensitiva, respuesta motora, movimiento. Respuesta motora de excitación y de relajación. ¿Sí? Bueno. Ahora necesito un voluntario. Necesito un voluntario. Este se llama martillo de reflejo. En el caso, espérate más hacia atrás. En el caso que medicina de guerra no tienen martillo de reflejo, pero tienen estetoscopio, ¿sí? O, en el peor de los casos, un celular con goma. Vamos a ver si funciona. No traje el estetoscopio, pero tiene que ser el estetoscopio de doble campana, el que tiene un poquito de gomita alrededor. Sí, el que tiene doble diafragma. Bueno, uno se llama campana y el otro se llama diafragma. ¿Sí? Pero, ¿para qué? Para hacer el golpe, en el caso que no tengan martillo de reflejo. Entonces, deben palpar. Esto es la patela o la rótula, esto ya es la tibia. Y acá está el ligamento. ¿Sí? Entonces, ustedes van a generar un pequeño golpe, ¿sí? Si generan un golpe muy suave, el paciente va a parecer que tiene una hiporreflexia, una disminución del reflejo. Pero es porque no hicieron bien nomás el movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá.
Sí, sí. Fuerte. Fuerte. No está fuerte, no está haciendo fuerte. Fuerte. No está haciendo fuerte. Fuerte. Fuerte, hace. Fuerte. Lo más fuerte posible. Fuerte. El paciente tiene que estar con el miembro relajado para que funcione. ¿Sí? Y esa es una maniobra de Harish, no me acuerdo, de Harish creo que se llama, no me acuerdo bien el nombre de la maniobra. Pero, ¿qué hacemos acá? El paciente está concentrando su fuerza en este movimiento y no en el miembro inferior. Es una distracción. Então o paciente também vai falar para ele fazer isso aí, No, vai ter que mandar ele fazer isso aqui. por eso le digo, es una maniobra donde el paciente se distrae aquí para que yo pueda hacer el movimiento. Porque no debe participar la voluntad del paciente, porque si el paciente está contrayendo, por más que esté sentado, el mismo está haciendo contracción, o está muy concentrado, no va a salir el movimiento. Vamos a probar del otro lado. Já vou fazer, já. Ese es el movimiento. ¿Viste? Eu fiz assim, ó. Bueno, ahora acá. Relaja, totalmente caído, eso. Totalmente caído. Vamos a hacer el del tendón del Ah, bíceps. mas quer me machucar tudo agora? Relaja eso. Ahí está. Van a mirar. La flexión del antebrazo. Relaja. Hace caer. Ahí está, ¿ven? Vale, relaja. Okay. Relájate. Calma, professora. Ahí está. No, se está concentrando. Intenso. Bueno. Ahora. Já chega, né? No. Bueno, no aguanta nada el hombre, no aguanta nada. Necesito otro paciente. Nossa, mas é muito específica, né? Sí, pero igual es daño neurológico que aumenta la presión arterial. Dale a otro paciente, ven acá. Ahora te vas a quedar así. Así. Y el tendón. Reflejo rotuliano. Reflejo del tendón de Aquiles. Más adelante. Eso. Relájate. Ponete recta ahí. Van a ver que el pie va a ir para atrás. ¿Sí? ¿Ven? Ese es el reflejo. Mas por que na posição que Napoleão perdeu aqui? Porque así se le pone el paciente. El otro, te vas a sentar acá. Pero este tenés que ser más suave. ¿Sí? Ah, o Claudemir, irmão. Quer ver, Carolina? Bueno. Este lo voy a tratar de hacer con la mayor suavidad posible. ¿Alguien se quiere vengar de alguien?
No, de ella no. Es Paula. Bueno. El otro reflejo es de contracción de los músculos masticatorios. ¿Sí? Pega o Claudinho e joga ali atrás. Não machuca ela. No, mas é de pior. Não pode. A mí no. Mas o que vai acontecer comigo? Y solo vas a ver. Acá. Es el reflejo, ¿por qué? Porque al hacer el golpe, automáticamente hay contracción y elevación de la mandíbula. Otra vez. Ai, não. Bueno, suficiente. Bueno, es. Toma cuando hace el reflejo. Bueno. Valdemir quer fazer o defeito. No, ¿sabes cuál le vamos a hacer el de Claudemir? Te voy a mostrar cuál le vamos a hacer. Sí, vamos a hacer, después de esto hacemos receso. Bueno, este reflejo se hace, porque lo que nosotros estábamos viendo médula cervical, ¿sí? Tajón de la mano, pero reflejos a nivel de los pares craneales, reflejos a nivel de la médula cervical y torácica. El que vamos a ver es para medir los reflejos a nivel lumbar, ¿sí? Y del miembro inferior, el rotuliano, es sacrococcígeo, ¿sí? Bueno, este es para ver el reflejo lumbar. Les voy a explicar. El estímulo se hace sobre la sínfisis pubiana. Caísa igual está más abajo en todos. En todo está más abajo. Bueno, realmente, el reflejo se hace el golpe sobre la sínfisis pubiana y el reflejo que debe de tener del paciente es de cerrar las piernas, ¿sí? O de como que de juntar el muslo, ¿sí? Al hacer el reflejo, este es el movimiento reflejo que tiene, ¿sí? Obviamente tratando de proteger, ¿verdad? Pero ese debería ser, y esa es una forma de medir la parte lumbar, si hay reflejos a nivel lumbar. Este ya es el reflejo sacrococcígeo, ¿sí? De la médula sacrococcígea. Este es un reflejo a nivel de la médula lumbar, ¿sí? Pero para cuando estés en semiología te vamos a hacer. Pero esta vez zafaste. Bueno. Le voy a dar, yo creo que le haga. No, ¿sabes por qué no hacemos? Porque no tengo camilla nomás. Si tenía camilla hubiésemos hecho. Nós arrumamos, a gente arruma, estamos aqui do lado, a gente cai. Bueno, chicos, bueno, pero ese reflejo se puede hacer tanto en nenas como en varones, ¿sí? No, ambos deberían tener la misma respuesta al reflejo. ¿Está bien? Bueno, ya que pidieron receso,
Y como empezamos más tarde, van a tener 15 minutos nomás. Sí, porque hoy ya quiero terminar.